No sé ustedes, pero a lo largo de mi vida una de las preguntas más comunes de ¿qué es peor?, que mis amigos y yo siempre reflexionábamos cuando salíamos por ahí era: ¿prefieres ahogarte o morir quemado? Siempre elegíamos el ahogamiento. Es decir, ¿quién quiere morir quemado? El calor, el dolor, el olor. Todo el mundo decía que había oído que el ahogamiento era bastante pacífico y eufórico una vez que dejabas de luchar y te dejabas llevar. Dejarse llevar por el agua y dejar que te lleve a la otra vida. Siempre elegí el ahogamiento, hasta el día en que realmente me ahogué. Pero antes de contarles mi tiempo bajo el agua, tengo que hablarles de la niña y de mi obsesión por su muerte que casi me lleva a la mía. La pequeña y dulce Lisa Silver, que en paz descanse. Hagamos un viaje al 2010 en Knoxville. Tenía casi 30 años y no tenía planes de futuro más allá de lo que iba a comer una tarde cualquiera. Lo único que realmente me mantenía despierto era mi blog local. Yo era el blogger de Knox Rocks y una especie de celebridad local. Bueno, o eso al menos pensaba. Sin embargo, esos días ya han quedado atrás. No he tocado el blog ni he pensado en él desde hace casi 10 años. Lo he dejado en el olvido y lo he guardado bajo llave junto con la mayor parte de mis últimas semanas en Knoxville, antes de mudarme lo más lejos posible. Pero eso es lo curioso de las cosas que tratas de olvidar. Siempre encuentran una forma de hacerte recordar de nuevo. En mi caso, la cosa que me ayudó a recordar fue que las noticias locales tocaron brevemente la historia de un niño pequeño ahogado mientras jugaba en el río. 10 años de vida que se mencionan durante casi 30 segundos antes de pasar a la previsión del tiempo. Finalmente decidí volver a conectarme. Afortunadamente he utilizado la misma clave de acceso durante 20 años. Y allí estaba, mirando fijamente la última publicación que fue el 21 de octubre del 2010, unos meses después de que me ahogara y casi muriera. De repente, todas esas sensaciones volvieron a inundarme. Esa sensación de sumergirme en la oscuridad, de ser incapaz de gritar, de sentir mis pulmones como sacos de arenas en llamas. Me daban ganas de llorar de solo verlo, pero creo que es una historia que hay que contar. No solo en un blog local, sino al mundo si es posible. El blogger de Knox Rocks. 15 de junio del 2010. El trágico fallecimiento de Lisa Silver, parte 1. El incidente. Buenas tardes a todos mis amigos de Knox Vegas. Como la mayoría de ustedes ya saben, me gusta cubrir un montón de cosas diferentes en este blog. Desde los mejores camiones de comida hasta los mejores lugares para comprar productos locales. Así podemos mantener esta gran ciudad desaliñada. Sin embargo, hoy quiero cubrir algo un poco más serio y misterioso. Creo que a estas alturas la mayoría de ustedes ya han oído hablar, ya sea de un amigo o que hayan visto en las noticias, sobre el trágico fallecimiento de Lisa Silver, de 15 años. Yo mismo oí hablar de ella por primera vez mientras estaba en el gimnasio. Yo, junto a la mayoría de los demás, detuvimos nuestro entrenamiento para ver cómo se desarrollaba esta horrible noticia. El cuerpo de un residente local de 15 años fue encontrado en la cantera de Ritz, ahogado. Recuerdo que mostraban la foto de su anuario de 9º grado. Una chica realmente dulce, de mejillas rojas, con el pelo negro suelto y aparatos de ortodoncia. Una sonrisa llena de vida y ojos azules llenos de esperanza en el futuro. Justo al lado de la foto, imágenes de los trabajadores de rescate sacando su cuerpo hinchado y contorsionado de la cantera. Perdónenme si parezco un poco insensible. Lo siento mucho por toda su familia y espero que encuentren la paz en esta vida. Pero no pude evitar notar lo mucho que la prensa hizo para mostrar todo el contraste posible entre las dos imágenes en el aire. Por un lado, una joven hermosa y esperanzada, capitana del equipo de natación y estudiante de honor.
y por el otro, una inquietante y macabra escena de tragedia y pérdida. Fue justo después del amanecer cuando la encontraron. Según las imágenes que mostraron, una espesa niebla cubría el agua en calma, una escena hermosa y tranquila interrumpida por los buzos que sacaban su cuerpo. Uno de ellos acunaba a la niña en sus brazos. Casi me recuerda a esa estatua de María y Jesús. Desde la distancia casi parecía estar dormida, pero una vez que atravesaron la niebla y la acercaron, la verdad se hizo muy evidente. Su pelo era un amasijo de ramitas, tierra y hojas. Su piel estaba magullada. Según lo que investigué, probablemente se debía a la sedimentación de la sangre, y tenía el color de la leche cuajada. Estaba extremadamente arrugada alrededor de los dedos de los pies y de las manos. Piensa en lo que pasaría si te quedaras completamente sumergido en la bañera durante 24 horas. La mitad superior de su traje de baño estaba parcialmente arrancada. Los tirantes de color rosa claro, ahora manchados de un marrón de mierda, colgaban de su pequeño cuerpo mientras el buzo la tumbaba en una manta a la orilla del agua. Aquí es donde me quedé completamente embelesado. No estoy seguro de cómo describir la sensación que no sea de pavor y enfermedad. La imagen de la dulce Lisa Silver seguía en la pantalla cuando el buzo le dio la vuelta al cuerpo y empezó a practicarle la reanimación cardiopulmonar, un procedimiento habitual pero ahora innecesario. Tenía la boca abierta con una mirada retorcida de agonía, ramas y hojas pegadas a los lados de los labios que se asomaban por la parte posterior de la garganta, y el pelo enredado también se enroscaba en la boca. Su ojo izquierdo parecía estar sellado con alguna sustancia pegajosa, casi como pegamento, mientras que el derecho permanecía completamente abierto. El globo ocular estaba parcialmente enrollado en la parte posterior de su cráneo. Pequeños trozos de tierra del lago se aferraban a la parte blanca del mismo. No estoy seguro de cuánto tiempo duró la imagen, pero me pareció una eternidad. Solo Lisa y yo mirándonos a través de la pantalla. Finalmente, la buceadora empujó el pecho, solo un poco, y la cantidad de agua marrón, verde que salió de su boca fue suficiente para que varias personas del gimnasio se apartaran en señal de asombro o quizás de asco. Pero yo no. Seguí observando. Vi cómo la mezcla de agua, suciedad y Dios sabe qué más salía de sus pulmones. No pude evitar tratar de ponerme en el lugar de ella. No podía imaginarlo, tratando de tomar una bocanada de aire fresco y en cambio tomando agua. Nunca me ha dado miedo ahogarme. Siempre he oído que es una de las formas más tranquilas de morir. Pero en ese momento la idea de estar en la cantera y sentirme cada vez más cansado mientras el agua se abría paso dentro de mi cuerpo me hizo sentir físicamente enfermo. Una sensación que rara vez o realmente nunca había sentido antes. Han pasado un par de días y parece que las cosas ya están volviendo a la normalidad. La comunidad pasó un día de luto por ella. Se instaló un monumento conmemorativo en la cantera y en su escuela, y se recaudaron más de $5,000 para su familia, para los gastos del funeral. Pensé en ir al funeral, pero sentí que podría ser visto no solo como una falta de respeto, sino también como algo espeluznante. No conocía a Lisa Silver, pero en cierto modo empiezo a sentirme como si la conociera. Es una sensación extraña que no puedo explicar. No puedo dejar de pensar en ella, ni en las circunstancias que rodean su prematuro fallecimiento. Quiero saber más. ¿Cómo? ¿Cómo se ahogó la capitana de un equipo de natación en una cantera sin olas ni corrientes? ¿Por qué? Espero encontrar respuestas y actualizar esta serie tan pronto como pueda. El trágico fallecimiento de Lisa Silver, parte 2. La investigación. 17 de junio del 2010. Amigos, han pasado 2 días desde mi última entrada en el blog sobre la joven Lisa Silver.
En ese tiempo he podido obtener mucha información sobre no solo los acontecimientos que rodean su muerte, sino sobre la propia cantera, que parece tener una historia oscura propia. Pude encontrar otro informe de noticias sobre la muerte de Lisa en línea y en él se mencionan varias personas que estaban con ella el día que murió en la cantera. Creo que eran 6 en total, 5 de ellos menores de edad. Así que puedes ver por qué no me sentía cómodo enviándoles mensajes en línea. Ya sabes, viendo que estoy cerca de los 30. Pero me las arreglé para tener suerte con la mayor del grupo. Pero no para eso, pervertidos. Katie Stegman, de 19 años de edad, una estudiante de primer año en el colegio comunitario local aquí, y la hermana mayor de uno de los niños en la cantera ese día. Me puse en contacto con ella a través de las redes sociales, poco después de mi primera publicación en el blog, y pudo proporcionarme un mejor resumen de cómo se desarrollaron los acontecimientos ese día. A continuación he incluido lo básico de todo lo que Katie sabía o vio. Gracias por volver a ponerte en contacto conmigo tan rápido. Espero que te vaya bien en estos momentos difíciles. No hay problema, gracias por tu preocupación. Ha sido muy duro desde siempre. Pero nos estamos arreglando lo mejor que podemos. Sí, estoy seguro. ¿Cómo ha estado la familia? No ha sido bueno. Su madre se niega a comer o dormir o hablar con alguien. Ni siquiera con su marido, el padre de Lisa. Está empezando a actuar de forma muy extraña. Creo que todo esto es demasiado para ella. ¿Cómo de extraño? Bueno, solo puedo decir lo que me han dicho de segunda mano el señor Silver, pero ella se niega a alejarse de la ventana del dormitorio de invitados. Tiene vistas al lago, el lago que alimenta el agua en la cantera. El señor Silver me dijo que todas las noches se asoma por ella, con todo el cuerpo pegado al cristal, como un niño pequeño que busca el camión de los helados. De vez en cuando la oye golpear violentamente el cristal con el dedo, una y otra vez, hasta que está magullado y ensangrentado. Golpe, golpe, golpe. Mientras lo hace, repite una y otra vez lo mismo. Mira, ahí está Lisa, de pie en el agua. Está llorando, mi bebé está llorando. Creo que es muy triste. ¿Esto ha sido así todas las noches desde su fallecimiento? Por lo que sé, el señor Silver dijo que su esposa puede ver a Lisa desde la ventana, flotando sobre el agua, rogando y suplicando, tratando de decirle algo, pero no hay ningún sonido que salga de su garganta, solo agua y hojas. Lisa sigue señalando hacia el agua, aterrorizada por lo que sea que haya allí abajo. Encontró a la señora Silver anteanoche, rezando al borde del agua como a las 3 de la mañana. Empezó a traerla y ella señaló el centro del lago. Empezó a llorar y a hacer los sollozos más horribles que jamás hayas oído, diciendo algo como: Dios mío, mi bebé, mira lo que le están haciendo a mi bebé. La están torturando, ¿no lo ves? Mira lo que le están haciendo. Casi se tira al lago si él no la hubiera arrastrado de vuelta a la casa mientras gritaba, justo diciendo lo mismo: ¡Mira lo que le están haciendo! Oh, Dios, siento mucho escuchar eso. No puedo imaginar lo que debe sentir una madre al perder a su único hijo. No es nada agradable. ¿Puedo preguntarte qué pasó exactamente ese día? ¿El día en que murió Lisa? Si no te importa compartirlo, claro. No, en lo absoluto. Espero que algunas personas puedan escuchar esto y darse cuenta de que yo no tuve la culpa de lo que pasó. Hice lo mejor que pude. Casi me ahogué tratando de encontrarla bajo el agua. El agua en la cantera de Reeds es diferente. No es como otros cuerpos de agua. ¿Sabes que normalmente la luz del sol llega a unos metros de profundidad en el agua para hacerla más clara? Sí, claro. Bueno, no es así en la cantera. Puede ser el día más brillante sin una nube en el cielo, pero una vez que se rompe la superficie del agua, es completamente negro. No puedes ver nada, ni tus manos ni tus pies, ni el fondo si es que lo hay.
Los lugareños dicen que tiene que ver con el color de las rocas que refractan la luz o alguna excusa de mierda. Pero no creo que sea eso. Bueno, lo siento, me estoy desviando del tema. No pasa nada, cuéntame la historia como quieras contarla. Bueno, de todos modos fue un hermoso día. Quiero decir, estoy segura de que lo sabes. Fue el día más perfecto que hemos tenido en lo que va de verano. Mi hermana pequeña Cara me rogó durante casi 2 horas que la llevara a ella y a unos amigos a la cantera a nadar. La única razón por la que accedí a hacerlo, para empezar, fue porque mi novio canceló nuestros planes en el último momento y yo estaba enojada con él. Aún así le prometí a los señores Silver que los vigilaría de cerca. Llevé a Cara y a Lisa y al resto. Eso fue un poco molesto. Quiero decir que me molestó un poco que unos desconocidos me dejaran a sus hijos y asumieran que yo era la responsable de ellos. Pero aún así los vigilé y cuidé porque es lo correcto. Así que, de todos modos, llegamos allí y estaba bastante lleno. Siempre lo está. Las chicas empezaron a guiarme por un camino aislado que apenas es un camino, ya que no está usado y está cubierto de enredaderas. Encontraron un pequeño y bonito claro y una pequeña roca que sobresalía del agua, lugares perfectos para lanzarse. De todas las chicas, Lisa era la última que me preocupaba. Fui a algunos de sus encuentros de natación y la chica sabía nadar como nadie que haya visto antes. Ganaba fácilmente contra todos. Era tan rápida y elegante. Se movía por el agua como una bailarina que se desliza por una pista de baile. Lo admito, fue mi error. Solo la miré un par de veces. Como dije, no estaba preocupada. Una cosa que noté que me pareció extraña, pero la descarté, fue que no había viento ni ningún sonido. No había pájaros ni crujidos de hojas, ni siquiera con la cantera tan abarrotada como estaba. No oímos a nadie más a pocos metros de nosotros, detrás de algunos arbustos y árboles. Y si alguna vez has estado en la cantera, sabes que ese lugar tiene eco, pero esta vez no lo había. El único sonido era el chapoteo y las risas de las niñas. Pero fue entonces cuando me di cuenta de algo más. ¿Algo más? ¿Qué fue? Cuanto más se adentraban las chicas en el agua, más difícil era oírlas. No me refiero a que estuvieran nadando en medio del agua, sino a unos pocos metros de mí en los extremos menos profundos. Era como si sus voces y ruidos estuvieran amortiguados, como si trataran de hablar a través de una boca llena de algodón. Era como si hubiera un muro que separa el agua de la tierra. Me pareció raro, pero no le di importancia. Pensé que tenía agua en los oídos o algo así. No era gran cosa. Eran alrededor de las 8 de la tarde. Llevábamos un par de horas ahí fuera, pero las chicas seguían en ello. Y ya sabe que en verano el sol sigue siendo alto y poderoso a las 8, así que me imaginé que un poco más de tiempo no haría daño. Estaba tumbada en la orilla, con los pies apenas en el agua, tomando el sol, y oí un sonido muy débil, el primer sonido real que oía allí. Era como un zumbido muy bajo, mezclado con una especie de silbido, como si alguien se acercara a nosotros mientras silbaba, pero no desde detrás de nosotros en tierra, sino desde el agua. Miré hacia arriba para ver dónde venía y fue entonces cuando vi a Lisa, que estaba de pie en la parte superior de la roca, preparándose para saltar. Las chicas dándoles una cuenta hacia atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Recuerdo lo feliz que parecía, esa gran sonrisa en su cara, lo emocionada que lucía. Fue en este momento cuando Katie se quedó en silencio durante unas 3 horas. Le envié mensajes varias veces en ese lapso sin respuesta. Finalmente, justo cuando me estaba dando por vencido, alrededor de las 2 de la mañana mi teléfono se iluminó con una notificación de ella. Lo siento, mis emociones sacaron lo mejor de mí. Tuve que ir a dar un paseo para aclarar algunas cosas de mi cabeza. No te preocupes, me imaginé que te habías ido a la cama o te habías quedado dormida. No,
No he hecho mucho de eso en los últimos días. No puedo. Cada vez que me quedo dormida, la veo. El mismo sueño terrible o pesadilla, debería decir. ¿Pesadilla? Sí, siempre es lo mismo. Veo a Lisa de pie en el bosque. El cielo es negro que se ilumina de rojo cada vez que truena. Ella está llorando y se señala la garganta y luego señala hacia la cantera. Empieza a tener arcadas muy fuertes. Corro hacia ella y le fuerzo a abrir la boca y meto la mano hacia el fondo de su garganta para sacar lo que sea. Empiezo a sacarle montones de hojas muertas y suciedad, cantidades interminables. Parece que le saco esta asquerosa mierda de la boca durante horas, pero no parece que vaya a terminar nunca. Ella llora mientras hago esto, y yo también, porque estoy tratando de salvarla y puedo ver que empieza a pudrirse, físicamente, mientras mis intentos de salvarla son inútiles. Sin embargo, últimamente tengo tanto sueño que empiezo a oír y ver cosas mientras estoy despierta. Es todo una locura. Hubo otro intervalo de horas sin respuesta. Lo siento, volviendo a ese día, levanté la vista y vi a Lisa de pie en la roca lista para saltar. Pasaron tal vez 5 segundos entre el momento en que ella saltó y yo volviendo a bajar la cabeza, perdiéndola de vista. No pasó ni un minuto antes de que varias de las chicas salieran corriendo del agua hacia mí gritando y chillando: «Katie no ha vuelto a subir. Lisa no ha vuelto a salir del agua. Se la ha tragado». Por un momento pensé que me estaban tomando del pelo, que era una broma estúpida. Así que me levanté y me puse al borde del agua y miré hacia ella, esperando que Lisa volviera a subir para poder regañarla, por pensar que hacerse la muerta era divertido. Era tan pacífica toda la escena. El agua estaba quieta y reflejaba el sol y los árboles como si fueran de cristal en su superficie. Casi demasiado perfecto. Empezó a ser desconcertante para mí, sobre todo después de darme cuenta de que el zumbido había cesado. Finalmente salté y nadé hacia la orilla del centro del lago, donde Lisa habría aterrizado al saltar de la roca. Como dije antes, negro. Allá abajo no podía saber realmente a dónde iba o qué hacía. Solo agitaba mis brazos esperando hacer contacto con alguna parte de su cuerpo. No sé hasta dónde nadé. No parecía tan profundo donde ella saltó. Tal vez 15 pies a lo sumo. Pero cuando intenté volver a nadar para recuperar el aliento, me pareció interminable, como si estuviera en el fondo de un océano negro. Creo que nunca había estado tan aterrorizada, sin poder respirar, sin poder ver ni oír. Era como estar atrapada en un vasto y frío vacío. No soy la mejor nadadora, pero ahora sé cómo. No estoy segura de cómo describir la sensación. Es la más agotadora que creo que una persona puede sentir. Como si todo tu cuerpo estuviera sin energía y todo estuviera pesado y caliente. Esa es otra cosa. Siempre he oído que ahogarse es supuestamente la forma más pacífica de morir. Solía pensar que si alguna vez quería acabar con mi vida, así es como lo haría. Pero ahora no, literalmente sentí como si todo mi cuerpo estuviera en llamas. Cada terminación nerviosa, cada articulación, cada centímetro de mi piel gritaba de dolor por la sensación. Sentía como si me hubieran atado sacos de arena gigantes alrededor de los pies y los brazos, tirando de mí hacia el fondo, por mucho que intentara nadar hacia la superficie. Empecé a arañar el agua por encima de mi cabeza, esperando y rezando a Dios para poder agarrarme a una rama o algo. Pero en lugar de eso, me agarré a un brazo muy frío. El agua de la cantera es bastante fría, pero no así. Este brazo estaba helado y duro como si hubiera estado en el congelador durante unos días o semanas. Pensé que era Lisa, así que lo agarré lo más fuerte que pude, pero fue entonces cuando sentí la piel rígida y viscosa de la misma. El brazo, quiero decir. No, quiero decir escamas, porque eso no es exacto.
sino millones de pequeñas protuberancias cubiertas de una fina capa de esta sustancia pegajosa. Intenté volver a nadar con el brazo en la mano derecha, pero descubrí que no servía de nada. Sentía que el agua empezaba a colarse en mi boca, por mucho que intentara mantenerla cerrada. Empezó a filtrarse y mi cuerpo no podía dejar de inhalarla hacia mis pulmones. Traté de respirar, pero incluso si pudiera, no hay ningún lugar para que el aire vaya, porque hay mucha materia dentro de ti, dentro de tus pulmones. Si no estuviera bajo el agua, podía prometerte que creía que estaba en llamas, quemándome cuanto más luchaba por conseguir aire. Fue entonces cuando oí el zumbido bajo el silbido, o como quieras llamarlo, empezar de nuevo. ¿Recuerdas que dije que estaba un poco apagado la primera vez que lo oí? Bueno, esta vez era tan claro como el día, e incluso bajo el agua podía oírlo claramente, fuerte y ensordecedor, como los gritos de 1.000.000 de almas condenadas en agonía, surgiendo de la oscuridad del agua debajo de mí. Comenzó débilmente, pero poco a poco los gemidos y gritos aumentaron hasta que parecían venir de todos lados de mí. Podía sentir como miles de manos invisibles me arañaban el cuerpo desde todas las direcciones, acariciando mi espalda y haciéndome cosquillas en los pies mientras intentaban aferrarse a mí y hundirme. Finalmente, cuando creía que todo había terminado, sentí que el brazo se aferraba con fuerza, que la mano me agarraba la muñeca y clavaba sus uñas, no, sus garras, en mi piel. De repente, con un violento tirón, el brazo pareció proyectarme kilómetros a través del agua hacia la superficie. No podía ver nada, solo oía los sonidos de esas cosas, de esa gente de las profundidades que me gritaba para que volviera y me uniera a ellos. Era casi como si estuvieran llorando, rogando y suplicando que no me fuera, que me quedara un rato más. Podía sentir cómo las manos invisibles trataban desesperadamente de aferrarse a mi cuerpo, mientras me arrancaban de sus garras. Lo siguiente que recuerdo es que estaba tumbada de espaldas en la orilla, con el sol cegándome mientras Kara me apretaba el pecho. Recuerdo que sentía los pulmones en llamas. Me dolía mucho respirar. Intenté girar sobre mí para vomitar parte del agua que había tragado, pero me dolía todo el cuerpo y lo sentía como un enorme saco de arena. No esperamos mucho más hasta que hice que Kara corriera a buscar el móvil para llamar a la policía. Solo tardaron unos minutos en llegar. Buscaron por todas partes en el agua, pero no encontraron nada. Nos quedamos a ver durante unas 2 horas antes de que insistieran en que fuera al hospital para que me examinaran. Pasé esa noche con los Silvers antes de que se conociera la noticia la mañana siguiente. Los policías vinieron a la puerta y nunca olvidaré lo que oí y vi cuando dieron la noticia que habían encontrado a Lisa. No sé cómo describir el sonido que hace una madre cuando descubre que su único hijo ha fallecido. Sonaba como una mezcla entre un animal moribundo en agonía y los ataques de jadeo y tos de un bebé cuando está molesto. La señora Silver se desplomó en el suelo y se desahogó. Bueno, de todos modos, me imaginé que lo que había visto, bueno, no realmente visto sino sentido allí abajo, era solo un efecto secundario de casi ahogarse, pero... ¿Pero qué? Pero las marcas en mi muñeca, de donde lo que sea que me agarró, todavía estaban ahí, todavía incrustadas en mi piel. Katie me envió fotografías de las marcas en su brazo, magulladas por sangre que se filtraba justo debajo de la piel, donde le agarraron la muñeca con tanta fuerza que rompió los vasos sanguíneos. Me pidió que no las publicara porque no quiere darles motivos a las personas que puedan intimidarla o llamarla mentirosa. Muchas gracias por tomarte el tiempo de explicarme todo, Katie. ¿Hay algo más que quieras añadir? Solo que lo intenté, de verdad, lo intenté todo lo que pude para salvar a Lisa. Simplemente no fui lo suficientemente buena o fuerte para hacerlo. Espero que la gente aprenda a culparme menos. Yo ya me culpo lo suficiente. Es algo con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida. Lo que queda de ella al menos.
Gracias de nuevo, Katie. Si hay algo más que recuerdes o de lo que quieras hablar, no dudes en enviarme un mensaje. Katie nunca me respondió, aunque leyó los mensajes que le envié. Esta misma mañana me he despertado para descubrir que sus cuentas han sido desactivadas en todas las plataformas sociales. Por suerte, guardé nuestros registros sobre la marcha. Siento una profunda tristeza por todos los implicados en esta tragedia, desde los padres de Lisa hasta sus amigos que intentaron y no consiguieron salvarla ese día. Personalmente he perdido a varios parientes cercanos en los últimos años, pero todas fueron muertes esperadas. Ninguna salió de la nada ni nos sorprendió cuando sucedió. No puedo imaginar lo que se siente al perder a alguien, no solo de forma tan violenta, sino tan joven. Una vez leí en algún sitio que cuando el pasado muere, hay luto, pero cuando el futuro muere, nuestras mentes se ven obligadas a llevarlo adelante. Tal vez por eso me siento tan atraído por Lisa, una chica que parecía tan brillante y preparada para el futuro. Luego su vida apagada como una vela en un abrir y cerrar de ojos. Para terminar, este ha sido un día increíblemente melancólico. Me parece que Lisa tuvo un destino por puro accidente, nada más que una trágica serie de circunstancias que la llevaron a su prematuro fallecimiento. Es obvio que sus allegados están profundamente afectados por lo sucedido. Esto es algo que les perseguirá hasta el día de su muerte y, cuando mueran, me gustaría pensar que Lisa estará allí esperándoles, solo para decirles: los perdono. Espero haber sido lo más respetuoso posible y haber contribuido a mantener vivo el breve legado de Lisa en la pequeña comunidad de Knoxville. Sin embargo, la historia que Katie contó de su experiencia bajo el agua en la cantera ha despertado mi interés. Ya he empezado a investigar un poco la historia de la misma y ya he dado con algunos datos escalofriantes. Espero poder actualizar esta historia lo antes posible. Hasta la próxima vez. Manténganse a salvo ahí fuera y recuerden decir a sus seres queridos lo mucho que significa para ustedes. Descanse en paz, Lisa. Aquí están mis dos últimas entradas del blog de mi teórico tiempo con Lisa y de cómo ambos llegamos a compartir una experiencia a la que solo yo tuve la suerte de sobrevivir, una experiencia que me cambió para siempre y que lamento profundamente. A veces me pregunto, ¿es más fácil vivir en la dicha ignorante que descubrir la verdad? El trágico fallecimiento de Lisa Silver. Parte 3. La historia de fondo. 21 de junio del 2010. Buenos días, amigos, espero que su semana haya ido bien hasta ahora. Hemos tenido un tiempo inusualmente perfecto estos últimos días y las piscinas y los lagos locales han estado a tope. Yo mismo pude salir y disfrutar de un día en el lago con mi familia el otro día, pero mientras estaba sentado en la barca con la piel quemada por el sol, no pude evitar sentir que mi mente volvía a Lisa y a la cantera. Han pasado casi 2 semanas y la mayor parte de la ciudad ya ha pasado la siguiente gran tragedia. 2 adolescentes muertos en un accidente de tráfico por estar borrachos. Sí, aunque eso es terriblemente triste, no tiene la misma mística y ambigüedad que rodea el fallecimiento de Lisa. Mientras me preparaba para saltar del barco al agua, algo extraño sucedió. Inmediatamente me quedé paralizado por el miedo, incapaz de moverme o hablar mientras un enorme escalofrío me recorría la columna vertebral. Justo cuando me preparaba para saltar, la imagen del rostro hinchado y cubierto de suciedad de Lisa pareció emerger de las profundidades del agua y observarme, esperando a que saltara. Aunque el agua estaba clara, mi mente volvió a la negrura que Katie describió y al sonido que escuchó, el sonido de 1.000.000 de almas condenadas que suplicaban y rogaban por otra, solo una más, para que se uniera a sus filas. Al final conseguí superar este repentino ataque de miedo extraño y disfruté plenamente de mi tiempo en el agua.
Sin embargo, el hecho de que la muerte de esta joven tenga un impacto tan profundo en mí es extraño. Me siento de nuevo como un niño pequeño, asustado por el monstruo que está más cerca y con el que mi hermano me aterrorizaba constantemente. Tan pronto como llegué a casa desde el lago, me senté inmediatamente y empecé a escribir un poco de historia sobre el lugar de descanso final de Lisa Silver. Pero para mi tristeza, parece ser el lugar del descanso de mucho más que ella. Supongo que, entrando en materia, deberíamos volver al principio, al comienzo de este pequeño pueblo. En el siglo XVIII, los Cherokees habían emigrado de los Grandes Lagos y se asentaron en lo que sería la actual Knoxville, que en aquella época llamaban la tierra de Kuandatulunji. Disculpas, la verdad es que no tengo ni idea de cómo se pronuncia, pero sé que significa lugar de moras. Al ser la tribu dominante en la zona, tenía asentamientos por todas partes. Conseguí encontrar un pequeño mapa en el que se indicaba dónde estaban la mayoría de ellos. Como era de esperar, los puntos acribillaban el mapa, excepto una pequeña zona, justo alrededor de Ritz. Indagué un poco más en la biblioteca local de la ciudad, pero no pude encontrar una explicación concreta de por qué, teniendo en cuenta de que la cantera sería lógicamente el lugar ideal. Protegida de las tormentas por las grandes paredes rocosas, una fuente de agua dulce y muchos animales alrededor para alimentarse. En un callejón sin salida, pasé a investigar algunas de las otras tribus de la zona y pude obtener un poco más de detalles. Los Creeks, los Shawnee y los Ojibwe también se asentaron en la zona, pero ninguno alrededor de la cantera. Las guerras territoriales eran comunes entre las tribus debido a la cantidad de gente que había en la zona, incluso con una zona tan perfecta alejada de las demás. Ninguna tribu se molestó en asentarse cerca de esa maldita cantera. Pude encontrar probablemente el primer nombre que se le asignó por parte de los Ojibwe: Asa Baikshin. Por lo que he podido averiguar, se traduce como básicamente araña inanimada, que en estos tiempos modernos se traduciría como atrapasueños. Esta información me resultó interesante, sobre todo porque, como la mayoría de la gente, asocio el atrapasueños con la captura de malos sueños, dejando solo los buenos para que los experimentemos. Pero leyendo un poco más sobre la cultura Ojibwe, parece que puede haber un significado mucho más siniestro detrás de él. Los atrapasueños no solo estaban asociados con los sueños, sino también con los espíritus. Al tener la capacidad de atrapar las almas de los difuntos cuando intentaban pasar por este mundo al siguiente, la tribu solía colgarlos sobre aquellos que estaban cerca de la muerte para realizar un ritual de bendición sobre el atrapasueños y garantizar un viaje seguro y pacífico de la otra vida para su ser querido. Sin embargo, si el ritual no se completaba, el espíritu quedaba atrapado, incapaz de pasar de esta vida a la siguiente, atrapado en una especie de purgatorio, un tipo de purgatorio que haría que incluso el más gentil de los espíritus se volviera mezquino y amargo después de tanto tiempo. Siguiendo con mi lectura, encontré una pequeña cita en un colono blanco que habló brevemente con las tribus sobre su razón para evitar la cantera, cuya parte de la cita, en términos modernos, se traduce aproximadamente como el cazador del infierno. No pude encontrar mucha más información después de eso. Parece haber una pizarra en blanco entre las tribus y las primeras muertes reportadas que ocurrieron en la cantera. A partir de las primeras menciones que pude encontrar, en 1865, los dos niños más pequeños de Delshire se ahogaron después de caer de un pequeño terraplén mientras salían a pasear con su madre. En su mayor parte, la mayoría de las muertes registradas parecen accidentes normales. Más de 400 personas se han ahogado en esas aguas desde el siglo XIX, y esos son solo los reportados. Escuché un rumor de nuestro viejo bibliotecario, el señor Dunbar, que las tribus rivales en el pasado
arrojaban los cuerpos de sus enemigos apenas vivos en la cantera, para permitirles un ahogamiento lento y prolongado. Pero de nuevo, eso es solo un rumor. Sin embargo, algunos incidentes me llamaron la atención al leer la historia. En 1917, varios niños estaban jugando en la cantera después de la escuela. Un niño de 10 años llamado Bobby Owens se cayó por la ladera de una roca y cayó a las profundidades. Sí, se ahogó como los demás antes que él. Pero lo que hizo que este caso en particular me llamara la atención fue el hecho de que cuando se descubrió su cuerpo unas horas más tarde, estaba tumbado en un trozo de roca seca bajo la pared del acantilado. La autopsia reveló más tarde que tenía agua en los pulmones, lo suficiente como para causar lo que se conoce como ahogamiento en seco. Básicamente el pobre chico sufrió durante horas de dolor, experimentando la sensación de ahogamiento sin estar realmente en el agua. Los mechones de pelo estaban apretados en sus 2 puños. La policía dice que probablemente se los arrancó debido al estrés mientras se retorcía de dolor. Cuando dije que se cayó, fue porque varios niños fueron testigos de que el agua los arrastró por sí sola. No mucho después del pequeño Bobby, a partir de 1933, empezaron a desaparecer niños por todo el pueblo. Niños, niñas de no más de 7 años, desaparecían caminando a casa desde la escuela, jugando en el bosque o en sus propios patios. Durante casi 8 meses, el pueblo vivió atemorizado, ya que la búsqueda de los niños creció hasta incluir a todos los pueblos vecinos en un radio de 160 kilómetros. Finalmente, en el invierno del 33, varios obreros impidieron que el artista local Thad Garris arrastrara con su coche a una niña de 10 años que gritaba y lo retuvieron hasta que llegó la policía y lo detuvo. Tras varias horas de interrogatorio, Garris, que había permanecido en silencio desde que fue detenido, condujo voluntariamente a la policía hasta el lugar donde se encontraban los cuerpos de los niños. Dijo que no había hablado antes porque necesitaba darles tiempo para devorar el último niño que había secuestrado. Al llevarlos a la cantera, Garris señaló varios puntos hacia el centro del lago. La policía creía que había matado a los niños y arrojado sus cuerpos a la cantera. Sin embargo, para su horror, al bajar a la superficie del agua descubrieron los cuerpos de 6 niños atados por los tobillos a varias rocas grandes. Todos perfectamente sanos, sin ninguna otra lesión, abandonados para que se ahogaran lentamente. El hecho más escalofriante de esta historia es que Garris dejó que las manos de los niños estuvieran libres, dándoles la suficientemente holgura para que pudieran meter sus pequeñas manos por la parte superior del agua, el aire y la libertad justo fuera de su alcance. El primer interviniente, Matthew Tolbit, declaró tras recuperar los cuerpos: todos murieron con los ojos abiertos y la boca abierta, casi como un grito silencioso. Sus cabezas estaban todas inclinadas hacia la superficie. Incluso en la muerte parecía que querían desesperadamente liberarse de ese infierno submarino. Garris nunca dio un motivo de por qué, aparte de decir que era porque hacía que dejaran de llorar. Fue declarado legalmente demente y condenado a un hospital psiquiátrico, pero no duró mucho antes de suicidarse, mordiéndose las muñecas y desangrándose. La violenta historia de la cantera ha hecho que se convierta en material de leyendas. Incluso yo solía escuchar historias de fantasmas sobre los espíritus que rondaban los bosques de los alrededores por la noche. No suelo ser supersticioso, pero por lo que he deducido de las películas y las series de televisión, los lugares donde se han producido actos violentos suelen ser focos de espíritus malévolos. Tal vez la cantera es nuestra respuesta a Amityville, o tal vez es solo un espacio conveniente y popular para que la gente mala haga cosas malas. Diré que tras mi investigación en el espejo, que es la cantera, siento una tristeza aún más profunda por Lisa y su familia, otra alma hermosa y esperanzada, cuyo legado se perderá y se disolverá en los cientos de otros legados que acabaron en el agua. Juntos conforman la historia de ese lugar,
El de Lisa es solo el actual apilado sobre muchos. Pero si se cree que la historia se repite, ella será rápidamente usurpada en el primer puesto. No es cuestión de si alguien más morirá allí, sino de cuándo. Creo que para poner fin a mi creciente fascinación por este lugar, yo mismo necesito hacerle una visita, ver con mis propios ojos el lugar que ha acabado con tantas vidas, que ha roto tantas familias y que sigue perdurando con el paso del tiempo. No es que nunca haya estado en la cantera, solía ir a menudo cuando era niño y adolescente. Yo mismo no recuerdo nada fuera de lo normal en el tiempo que pasé allí. Creo que iré a visitar, al lugar donde murió Lisa. Será casi como ver a mi abuela en su ataúd. Aunque supe que estaba muerta desde días antes del funeral, no me di cuenta de la gravedad de la situación hasta que la vi tendida en la funeraria, vestida con su traje favorito. El olor al líquido de embalsamiento prevalecía, incluso con el perfume que le habían puesto. Fue entonces cuando pude finalmente seguir adelante y aceptar su destino. Creo que lo mismo puede decirse de Lisa. Aunque no la conocía, siento que me he involucrado demasiado en su historia y en la de tantos otros como para simplemente cerrar mi ordenador y alejarme de ella sin ningún tipo de resolución satisfactoria. Tengo previsto visitar la cantera muy pronto. Actualizaré esta serie de vlogs una última vez para informar de lo que sentí y experimenté allí. Es curioso, aunque es un lugar que ha traído muchas penas, también es un lugar que ha traído muchas alegrías. Bueno, lo digo por mí. Estoy casi ansioso por ver si volver a visitarlo después de aprender todo lo que he aprendido cambiará mi percepción de cómo veo este lugar. Pero bueno, hasta la próxima, amigos. Cuídense y recuerden, nunca juzguen un libro por su portada. El trágico fallecimiento de Lisa Silver, parte 4. La visita. 24 de agosto del 2010. Hola a todos. Espero que acepten mis disculpas por tardar tanto en actualizar el blog. Las últimas semanas han sido muy agitadas, no solo en cuanto a mi trabajo y a otros asuntos personales, sino también he estado tratando de recoger mis pensamientos y sentimientos sobre mi experiencia en la cantera. Era el 8 de julio cuando decidí ir, justo a las 8 de la tarde, la hora del fallecimiento de Lisa. Cuando llegué allí, nada parecía fuera de lo normal. Quedaba poca gente aparte de mí y un par de personas más jóvenes repartidas por la entrada. Definitivamente era una noche de verano. La humedad era muy fuerte en cuanto salí del coche. Me dirigí hacia el sendero y me adentré en la espesa maleza. El camino que Katie describió que tomaron las chicas es uno con el que yo mismo estoy bastante familiarizado. Era un lugar al que me llevaban algunos amigos en el instituto para que pudiéramos fumar. Es definitivo un poco más aislado que el resto de la cantera y parece ser una especie de escondite secreto transmitido entre los jóvenes de Knoxville. Después de abrirme paso entre los árboles que bloqueaban el camino apenas visible, esto es un poco más tarde en el año que cuando Lisa estuvo aquí, mi ignorante yo se olvidó de tener en cuenta que oscurece antes. Finalmente me abrí paso hasta el lago. Admito que la escena me pareció muy surrealista y ominosa, estando en el lugar donde Lisa encontró su fin, donde sus sueños y su futuro se vieron truncados. La cinta policial había permanecido en la zona durante varios días, pero al ver un trozo medio roto pegado a un árbol cercano, supuse que algunos adolescentes ya habían olvidado la tragedia y habían vuelto a su feliz escondite. El sol se había ocultado lo suficiente como para proyectar un filtro azulado sobre todo. Unas pequeñas olas chapoteaban contra la orilla. Era definitivamente pacífico, pero tal vez era solo mi imaginación. Parecía haber un trasfondo muy siniestro en toda la zona. No estoy seguro de cómo describirlo más allá del puro temor, como si algo malo estuviera a punto de suceder. De nuevo, pensé que era mi imaginación hiperactiva.
Cerré los ojos y traté de asimilar todo lo que estaba viviendo. La arena bajo mis zapatos, la suave brisa caliente en mi cara y el sonido. Alrededor de este momento es cuando me di cuenta de los ruidos a mi alrededor, o la falta de ellos. Abrí los ojos y miré un poco a mi alrededor, ya que el cielo se había vuelto todo en un tono azul mucho más oscuro, lo que dificultaba la visión. Nada, ni un sonido, ni pájaros, ni bichos, ni el eco de las charlas de otras personas. Intenté racionalizar todo esto con el hecho de que había llegado demasiado pronto para los bichos y demasiado tarde para la gente, pero al mirar hacia abajo me di cuenta de algo que me parecía extraño. Las pequeñas olas habían cesado por completo. El agua estaba quieta y silenciosa ahora. Miré hacia el centro del lago. La luna solo proporcionaba el contorno más tenue de las rocas y los reflejos en el agua. Y casi inmediatamente me invadió la abrumadora sensación de peligro. No había nada fuera de lo normal, pero no podía evitar la sensación de que en cualquier momento alguien o algo iba a saltar hacia mí, desde el bosque o desde el agua. No diría que tenía la sensación de que me estaban observando, sobre todo porque no parecía que una sola cosa tuviera sus ojos puestos en mí. Por el contrario, sentía como si docenas de esas cosas tuvieran sus miradas puestas en mí, cosas que no se movían ni hacían ruido, simplemente observaban. La paranoia empezó a calar rápidamente. Todas las historias que había leído sobre ese lugar volvieron a mí con vívidos detalles. Fue en ese momento cuando empezó un silbido agudo. Al principio sonaba débil, pero se hacía más fuerte y claro cuanto más cerca parecía estar. Sonaba como un pescador silbando una vieja canción que había escuchado hace tiempo. Parecía que venía de la curva de la cantera. En cualquier momento vería lo que hacía el sonido aparecer desde la esquina, pero no lo hice. En cambio, el sonido se acercó a la vuelta de la esquina y se acercó a mí. Intenté con todas mis fuerzas entrecerrar los ojos en la oscuridad y ver lo que parecía estar justo delante de mí. La luna me daba apenas una luz tenue. Las formas borrosas y los colores fundidos lo hacían difícil, pero juraría que podía ver algo. De pie, no en un barco, sino directamente en el centro del lago. Algo alto y esbelto, perfectamente erguido y quieto. Me acerqué con la esperanza de que mis ojos se ajustaran y ver si lo que estaba mirando era real o solo era mi imaginación. Mi cuerpo parecía dispuesto a correr en cuanto confirmara que era lo que estaba viendo, pero justo cuando creía tener una imagen clara, el silbido se hizo más claro que el agua, pero esta vez sabía exactamente de dónde venía. Venía directamente de mi lado. En ese momento casi parecí despertar de un aturdimiento, pero me quedé congelado en el lugar mientras el peor escalofrío que he experimentado en mi vida recorría todo mi cuerpo como un rayo. Quería correr como un murciélago hacia mi coche, pero me resultaba casi imposible moverme del lugar en el que estaba. Miré a ambos lados de mí, pero no vi nada, nada más que un bosque oscurecido. Empecé a sentir la mayor presión que jamás había sentido en mi espalda, casi como si algo se hubiera subido encima de mí y estuviera usando toda su fuerza para presionarme hacia el suelo. Imagina el peor caso de humedad que hayas sentido y amplifícalo por 100. Empezaba a ser realmente difícil respirar. Cada respiración se sentía caliente y pesada mientras intentaba aspirar una sola gota de aire fresco y limpio, pero no encontraba nada. Volví a mirar hacia el centro del lago para ver si la figura seguía allí, pero no pude distinguir nada, ni formas ni rasgos. La luz había desaparecido por completo. La línea donde comenzaba el lago y terminaba la arena ya no existía. Ahora todo era simplemente un inmenso vacío oscuro. Aquí es donde el terror y el pánico empezaron a aparecer. Podía sentir mi respiración cada vez más pesada y rápida, pero cada bocanada de calor que tomaba me hacía sentir más y más imposible conseguir una bocanada completa de aire. Definitivamente no era una experiencia divertida, y me hizo empezar a entender lo que Katie debió haber pasado allí abajo.
El agua, no podía ver el agua. No importaba lo mucho que entrecerrara los ojos e intentara concentrarme en lo que tenía delante. Al final conseguí sacar a tientas mi teléfono del bolsillo, pero incluso con la pequeña luz que me proporcionaba, no podía ver más de 60 centímetros delante de mí. Pude recuperar algo de sensibilidad en mi cuerpo y empecé a moverme un poco más. Fue entonces cuando noté la humedad. Mis pies se aplastaron en el barro mientras podía oír el deslizamiento de mis piernas moviéndose de un lado a otro en el agua. No sé exactamente cómo, no recuerdo haber entrado en el agua. Hasta ese momento no había podido sentir su gélido escozor contra mi piel, un frío grillete que me envolvía. Pude sentir mi garganta caer en mi estómago casi inmediatamente cuando miré hacia abajo para encontrarme hasta las rodillas en el agua. La luz de mi teléfono solo iluminaba tenuemente el agua verde turbia mientras mis pies desaparecían en ella. Fue entonces cuando el silbido se hizo más fuerte, pero en este punto ya no era un silbido, sino un grito. Un débil grito de muchos individuos diferentes, que resonaba en los lados del acantilado a medida que se acercaba a mí. Mirando hacia donde creo que estaba el centro del lago, pude oírlos, a todos ellos, gritando desde debajo de la superficie. No podía oír ninguna palabra audible, pero aún en mi cabeza podía oírla. Por favor, acércate, quédate, solo un poco más. Tienes que ir más profundo, más profundo, más profundo. Como los anfitriones que te instan a quedarte en su fiesta solo un poco más, lo suficiente para emborracharte, lo suficiente para que no tengas más remedio que quedarte. No diré que lo sentí, sus manos tirando de mis pies. No parecía algo físico, sino más bien algo que me rozaba, que el agua me tiraba de los tobillos y me hacía cosquillas en el vello de las piernas. Unas cuantas veces pareció que algo conseguía tener la fuerza suficiente para rodear mi tobillo con una mano, consiguiendo un agarre lo suficientemente bueno como para tirar ligeramente de mí hacia la parte más profunda del agua oscura. Pero cuando me retraía y me resistía, parecía disiparse y desaparecer, solo para ser reemplazado por otro, y luego otro, y luego otro. Manos, y solo Dios sabe qué más se deslizaban hacia mí desde el lago. El ruido ya no era tenue, sino que se hizo más fuerte, pareciendo levantar la cabeza del agua. Docenas y docenas de lamentos agónicos de dolor y súplica. Por favor, quédate, no nos dejes solos. Hace mucho frío aquí abajo y está oscuro. No podemos respirar, nos duele intentarlo. Por favor, ayúdanos a respirar. Palabras que parecían comunicarse telepáticamente conmigo, palabras que se sentían. En un instante las voces parecían adquirir un tono más siniestro al volverse contundentes con sus súplicas, que pronto se convirtieron en exigencias. Sinceramente no puedo decir lo que pasó después. ¿Me arrastraron a las profundidades? ¿Me tropecé? ¿Me empujaron? Todo lo que puedo decir es que casi inmediatamente me dolió. El escozor gélido del agua que penetraba en mi piel como 1000 pinchazos de agujas. La necesidad de luchar para no inhalar demasiada agua. No poder ver, pero nada más que la oscuridad debajo de mí. El llanto ahora ensordecedor mientras los miles de voces gritaban con ansias, ahora que me tenían. Por favor, quédate. Todas sus manos tirando de mí, arrastrándome hacia el fondo, cada vez más profundo. Katie tenía razón. Dolía mucho. La sensación de intentar desesperadamente mantener el agua fuera de la boca, luchando contra todos los impulsos naturales de abrirla, tragar el aire. Los pequeños trozos de agua que se filtran y se disparan hacia los pulmones, cada uno de los cuales se sienten como un dardo ardiente en el pecho, y con cada uno, los pulmones se vuelven más pesados. La sensación de querer llorar, gritar para que Dios te salve, pero Dios al parecer no podía oírme bajo el agua. Contra todo pronóstico, después de lo que me parecieron días atrapado, flotando en el agua,
pude liberarme de cualquier trance en el que parecía estar, y rápidamente me arrastré por el barro mientras me dirigía de nuevo a la orilla. Los gritos se hicieron más fuertes y frenéticos a medida que me liberaba del agua. Por favor, no nos dejes, nos duele el agua, ayúdanos a respirar. Los gemidos y los lamentos crecían en tono frenético y animal mientras permanecían en el agua, incapaces de ir a tierra. Después de recorrer una corta distancia hacia la línea del bosque, los gritos se desvanecieron y parecieron ser arrastrados de nuevo a las profundidades de la cantera, de vuelta al negro y frío abismo. Katie tenía razón, casi parecía que se había formado un muro entre la orilla y la superficie del agua, una capa protectora para atrapar a los muertos, o tal vez a los vivos. Por fin decidí, ahora que me había liberado del control que parecía tener la cantera sobre mí, que era hora de irme. Me las arreglé para abrirme paso por el sendero cubierto de maleza en la oscuridad, sin preocuparme demasiado por las docenas de arañazos y cortes que recibía en los brazos, las piernas y la cara. El miedo y la ansiedad que sentía eran más importantes que los punzantes cortes que me dejaban en el cuerpo. Pude volver al sendero principal y decidí que por fin podía relajarme. Estaba lejos del agua y de la gente que residía en ella. Me tomé un par de minutos para calmarme y simplemente respirar. Me sentí bien al volver a tomar aire en mi cuerpo sin luchar demasiado. Decidí tomarme mi tiempo y caminar de vuelta al coche. Solo estaba a media milla de distancia y las estrellas por fin empezaban a salir. Lo que, pensando en ello ahora, era algo que no había notado al principio. Cerca de la cantera, el cielo era negro y carecía de cualquier forma de luz. Pero de vuelta al sendero principal, parecía que el cielo estaba brillante y vivo con la luna y las estrellas. No más de 5 pasos en mi camino de vuelta a mi coche, lo oí. Un golpeteo, algo que perturbaba el agua en el lugar donde había muerto Lisa. A través del bosque pude oírlo. Algo parecía arrastrarse o tal vez salir corriendo del agua. Sus extremidades se estrellaron contra el lodo espeso cerca de la orilla. El agua resonaba en la pared de la roca mientras goteaba del cuerpo de la cosa. Hubo una ligera pausa de silencio. Todo el mundo pareció enmudecer mientras me quedaba congelado y escuchaba, para ver si mi mente me estaba jugando una mala pasada, para ver si lo que fuera que salía desde la cantera venía hacia mí. Nada. Ningún sonido, ningún movimiento provenía de ninguna parte. Empecé a caminar de nuevo y aceleré el ritmo para volver lo más rápido posible, pero decidí no correr a toda velocidad debido al miedo abrumador de que algo saliera corriendo del bosque tras de mí, algo mucho más rápido y mucho más fuerte. De repente mi peor temor se hizo realidad. Sucedió. Oí el repentino arrastre de pies rápidos que se abrían paso entre las ramas y las lianas, algo que tenía prisa. Otro espíritu o algo mucho más malévolo que se apresuraba a invitarme a quedarme, solo un poco más. Conseguí correr tan rápido como pude, sin mirar atrás, sin querer ver lo que fuera que brillaba a la luz de la luna, corriendo hacia mí para insistir en que me quedara. Volví a mi coche en una sola pieza, entrando y arrancando lo más rápido de lo que creía posible. Intenté mirar hacia atrás, hacia el camino, hacia los pasos arrastrados, pero me sentí demasiado cobarde para hacerlo. Volví a casa en silencio, sin molestarme en encender la radio o bajar las ventanillas. No importaba, por mucho sonido que intentara escuchar, todo quedaría ahogado por sus gritos que me invitaban a quedarme con ellos. Al volver a casa no dormí nada. No quise apagar la luz para intentarlo. Casi empecé a sentir culpa por mi experiencia. A pesar de que me querían hacer daño, sus gritos no eran malvados. Eran de tristeza y terror. Están atrapados allí, en la oscuridad, y yo los dejé, como todo el mundo lo ha hecho. Actualización 21 de octubre del 2010.
sé que dije que había terminado con esta serie y así es. Estoy listo para poner a Lisa y a la cantera a descansar, como lo ha hecho el resto del pueblo. Estoy listo para que el llanto se detenga. Las pesadillas son cada vez más frecuentes y con un tono más realista. Casi todas las noches es lo mismo. Estoy congelado, tumbado en la cama, incapaz de moverme, pero puedo oírlo. Oigo el agua que gotea y salpica contra el suelo mientras se dirige hacia mí. Normalmente lo atribuiría a una parálisis del sueño aleatoria provocada por mi obsesión, pero cada noche es ligeramente diferente, lo suficiente para que me dé cuenta. Cada noche el goteo se acerca más cerca de mi cama. El sonido de los pies descalzos mojados golpeando el linóleo mientras se dirige hacia mí, tomándose su tiempo, porque sabe que no voy a ninguna parte y puede disfrutar de mí todo el tiempo que quiera. Pero esta actualización no es sobre mis pesadillas. No, esta actualización es para dejar que mis lectores de fuera de la ciudad sepan lo que ha sucedido en las últimas semanas desde mi última publicación. Mis oraciones y las de muchos otros por la familia de Lisa parecen no haber sido escuchadas en el vacío. Las cosas solo se han degradado más y más para ellos desde su fallecimiento, como una plaga devastadora que desciende sobre los cultivos. Katie fue la primera en aparecer en las noticias. No había tenido noticias de ella desde que borró todos sus perfiles en internet. Finalmente, el 11 de septiembre la vi, sentada en la parte trasera de una patrulla. El titular decía: una chica local sufre un brote psicótico y asesina a perros locales. La historia continuaba detallando de cómo la noche anterior varios vecinos fueron a buscar a sus perros, que habían desaparecido en los días anteriores. Finalmente, unos jóvenes tropezaron con una Katie desnuda, cubierta de sangre de animales, golpeando frenéticamente su cabeza contra un árbol, gimiendo y gruñendo como un animal. Rodeada de los cadáveres descabezados de varios animales, cuando los policías intentaron retenerla, ella arremetió contra uno de ellos y lo mordió en la mejilla. Esto para mí fue muy triste y trágico. Odio ver a una chica tan hermosa sufrir tanto mentalmente. Creo que la historia de seguimiento dijo que ella había sido internada involuntariamente en la sala de psiquiatría en las afueras de la ciudad de Nashville. Estaba a punto de descartar este episodio como un simple caso de culpa de superviviente, cuando un breve detalle apareció en la pantalla. En la escena del crimen, más allá de los animales mutilados, en una valla cercana, había algo escrito con sangre. Tras ampliar la imagen, pude verlo claramente. El llanto no para. Esto fue más que suficiente para traer de vuelta el pavor que había sentido en la cantera apenas unas semanas atrás. La cantera se cobró otra vida, pero esta de una manera trágica e inesperada. Hablando de vidas que se ha llevado la cantera, esta siguiente y última actualización es probablemente la historia más trágica que ha salido de ese lugar, incluso más que la de Lisa y Bobby y todas las demás. La historia de una madre afligida e incapaz de enfrentarse a vivir en este mundo sin su único hijo. El 15 de octubre, la señora Silver se quitó la vida. De hecho, decidí asistir a este funeral, no solo para rendir respeto, sino también por mera curiosidad morbosa, si soy sincero. Pude obtener algo más de información sobre ella al hablar con varias personas allí. Al parecer, en algún momento de las últimas semanas, el estado mental de la señora Silver se había deteriorado más allá del punto de no retorno. Unos excursionistas de madrugada encontraron su cuerpo desnudo, en posición fetal, sentado hasta la cintura en el lago de la cantera. Me enteré por una tía de la familia que la noche anterior la señora Silver fue a la cantera, llevando consigo un puñado de Benadryl, suficiente para mantenerla inconsciente durante mucho tiempo. Aquella noche hacía un frío especial. Lo recuerdo porque era la primera noche de invierno real que teníamos tras aquel caluroso verano. La señora Silver se desnudó, dejando su ropa en la orilla,
antes de salir justo después de un bonito charco creado por un pequeño parche de árboles. Se sentó hasta que el agua apenas le llegó al ombligo, antes de tomar el Benadryl y apoyar la cabeza contra una roca. Lentamente se dejó caer en un último sueño, sin sueños. Cuando los excursionistas la encontraron, llevaba más de 10 horas en el agua helada, muriendo lentamente de frío mientras dormía. Su cuerpo parecía tranquilo, como si estuviera dormido, listo para despertarse y marcharse en cualquier momento. En el funeral, su nota estaba expuesta junto al ataúd para que cualquiera pudiera leerla. Una de sus últimos deseos. Por lo que recuerdo, su marido, el señor Silver, estaba cerca soltando lamentos de absoluta pena, así que decidí sabiamente no entretenerme demasiado. Aquí está parte de ella. No puedo hacerlo más. Cada noche me asomo y la veo allí, Lisa, en el agua, llorando, gritándome y señalando el agua, tratando de hacerme ver lo que había. Finalmente he decidido ir y ver lo que es para mí. Algo está allí aterrorizando a mi bebé. ¿Qué clase de madre sería si no protegiera a mi hija? La responsabilidad no termina solo porque ella haya fallecido. Su espíritu sigue allí, en el lago, y por lo que deduzco, no es un lugar feliz. Puedo oírlos, sus gritos y lamentos. Lisa no es la única, ni mucho menos. Pensé en salir con un bolsillo lleno de piedras, ir por el mismo camino que Lisa, pero al escuchar lo que hay ahí fuera, en las profundidades, incluso cuando me enfrento a la muerte, me aterroriza. Soy demasiado cobarde para hacerlo. Me conformaré con morir cerca de donde lo hizo Lisa. No voy a mentir, tengo miedo de ver lo que Lisa ve cada día, lo que seguirá para ver y experimentar por toda la eternidad, pero al menos estaremos aterradas juntas. Tras la muerte de la señora Silver, he decidido que quiero estar lo más lejos posible de esa maldita cantera. No siento más que una profunda lástima por la señora Silver y por todos los que han sufrido por culpa de ese lugar. La ciudad ha seguido adelante, al igual que el resto del mundo, pero ellos siguen sufriendo, siguen llorando. Sus lamentos no se escuchan, excepto para aquellos que deciden escucharlos. Tal vez la cantera sea realmente como un atrapasueños, atrapando a cada pobre alma que muere allí, impidiéndoles sentir la paz, impidiéndoles liberarse de este lugar, dejándoles una eternidad de ahogamiento, hundiéndose para siempre más en el agua mientras intentan desesperadamente salir a la superficie. Pienso mudarme pronto, no mucho más, en cuanto encuentre un trabajo en algún lugar lejano. El llanto no ha cesado. No estoy seguro de que alguna vez lo haga, ahora que me he abierto a su pena y a su dolor. Cada vez que cierro los ojos puedo oírlos. Por favor, es difícil respirar. No podemos respirar. ¿No te vas a quedar? Solo un poco más. Más profundo, más profundo, más profundo. La última vez que lo comprobé, el señor Silver murió hace tiempo. El pueblo ha seguido adelante y varias personas más se han unido a Lisa allí abajo en el agua. He pensado en volver, tal vez para cerrar o tal vez para dejar que termine lo que empezó. Tal vez una vez más vuelva a las profundidades. Recuerden que